Bueno, Belén, muchísimas gracias por estar acá en este programa de Entrevidas TV en casa. Perfecto, me encanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. Un placer, un placer. Me gusta mucho lo que haces. Voy a estar hablando con Belén Humbert de la cuenta de Instagram literatos-bajo. La recomiendo mucho, me gusta mucho lo que Guión hace. bajo. Claro, literatos-bajo. Muchas Bueno, gracias. vos estás en Mendoza. Hay un tema con la conexión, así que por ahí hay un Yo poco soy de de Mendoza. delay. Pero bueno, 25 Sí, años, acá en Mendoza corre mucho viento y nos va toda la señal. se va por momento la señal. Estás a dos materias de recibirte de Sí, técnica en enología e industria fruti-hortícola, ¿no? ¿Puede ser? ¿Lo dije bien? tal cual. Sí, sí, sí. Ya no me Buenísimo. queda casi nada, Ya, así ya que le estás, ya estoy estás. poniendo todo el power. Ya falta muy poquito. Ya Quería estoy, ya casi. preguntarte, yendo a hablar un poquito de tus comienzos como lectora, ¿cuáles fueron los primeros libros que leíste? Después, ¿cuál te impactó ya más de grande? Mira, yo siempre desde muy chiquita he sido una niña más de cuentos que de televisión, por ejemplo. Yo de cultura popular de mi época no conozco nada porque yo no veía películas, no veía dibujitos, no veía nada. Mi mamá me compraba los cuentos que más me gustaban, que eran los de animalitos. Entonces ella me leía y yo después cuando aprendí a leer, también recuerdo mucho esa época, ¿te acordás que nos daban los manuales que tenían lengua, matemáticas, sociales y naturales? Cuando me entregaban el manual, yo me iba a la parte de lengua y me leía todos los cuentos que traía el Muy manual bueno, el primer día que me lo entregaban. O muy bueno. sea, como una niña muy linda, No se escuchó bien ahí. ¿Eh? ahí Se trabó un poco la conexión. A ver. Ahí va, a ver. Sí, habla ahora. mi mamá estudiaba y le daban libros de Alejandro Casona para leer, obras de teatro, y yo me quedaba en casa con mi hermanita. Era yo todo esto tenía 11 años. Está, Em, está un poco entonces trabada la conexión. Ahí va, cuando, ahí retomó. cuando mi mamá se Entonces, cuando mi mamá se da cuenta de que me había leído todas las obras de Alejandro Casona en el terciario, dice, bueno, a esta niña hay que hacer algo. Entonces me regala mis dos primeros libros, que fueron El Principito y Mi planta de naranja lima. Ah, muy bueno. Entonces yo ahí arranco con libros mi camino de lectora, pero toda la vida. Es más, en el secundario, me acuerdo, que hicieron como una cláusula especial para que fuera la única alumna que en verano se podía llevar más de 3 libros de la biblioteca para leer. Ah, y bueno, Era como... claro, bueno, tenían hasta fe de que ibas a leer todo, ¿no? Y Sí, hablando, siempre. Y tenía como siempre esa de ir a la biblioteca y charlar con la bibliotecaria y que me diga, ay, está bueno, lo trajeron hace poco. Entonces, como que siempre me gustó mucho leer. no, bueno, eso es buenísimo y de hecho se nota en la pasión que también le transmitís a las reseñas, ¿no? Vuelvo a decir que estoy hablando con Belén Humbert de o sea, @literatos_bajo, cuenta de Instagram que me gusta mucho, la recomiendo. Y hablando un poquito más de la cuenta, pues tengo miedo que se trabe y que no podamos terminar la entrevista, vamos a apuntar más a lo que es la cuenta. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo surge la cuenta? La cuenta surge porque yo empecé a leer como... Tuve un año donde no leí básicamente nada porque mi mamá estuvo muy enferma y cuando mi mamá se recompone y se mejora, yo agarro los libros como con más hábito y empiezo a leer mucho y tenía muchas ganas de escribir lo que yo pensaba acerca de esos libros. Entonces mi novio me dice, ¿y por qué no te haces una cuenta? Y yo, pero no sé si alguien va a querer compartir o leer mis reseñas o lo que yo diga. Y me animé hace como un año y medio que ya tengo la cuenta. Y yo sin saber escribir una reseña, sin absolutamente nada, porque yo no estudio lengua, o sea, no estudio letras. Entonces, todo fue como ir armando y viendo qué sería
necesario, o yo poniéndome del lado de la persona que está leyendo la reseña y lo que le interesaría saber sobre el libro, No, para pero ver si está bueno lo decide que o no haces, y decide también leer. es tu visión de lo que a vos te genera un texto, de lectora, lo que te moviliza, ¿no? Y esto que vos decías, Tal cual. bueno, que lleva más de un año, yo tengo anotado acá la fecha del primer posteo, 17 de junio de 2019, y hablas de la saga Exactamente. Cazadores de Sombras. Ya pasó mucho Cazadores tiempo de y sombras. ya sumaste muchos seguidores, y Sí, bueno, la ya te verdad. debes en cierto modo a un público, ¿no? A gente que Sí, ya te sigue. ¿En algún momento lo sentís como alguna especie de presión? no, pero yo siento mucha responsabilidad para con lo que es el contenido que yo genero. En la cuenta hay dos grupos, que yo los separo en dos grupos, que es, un grupo es la gente que estudió letras y que estudió lengua y que sabe, y otro grupo es la gente que como yo está ahí porque le gusta leer y compartir sus lecturas. Entonces yo me pongo de parte de ambas posiciones. Entonces, todo el contenido que genero trato de ser que sea lo más completo, transparente y respetuoso posible, tanto como para esa gente que se quemó las pestañas 5 años y que no venga una fulana leyendo un libro y lo vaya a pisotear o a traer un contenido que desinforme, como para esa gente que no estudió y que está ahí para aprender y que le gusta conocer más sobre géneros literarios, diferentes autores y demás. Está bueno esto que es Entonces, cada posteo interesante. está como muy planificado. Es muy interesante que apuntás Claro, a yo, por gente ejemplo, muy, para muy subir un estudiosa, a lectores, digamos, entre comillas, comunes, ¿no? plato de lo más informado posible. Yo para armar un posteo, si no y es un posteo con información, consulto páginas web, foros, escucho podcast, veo videos de YouTube y trato de recopilar la información y si no me siento segura sobre la información o lo consulto o no lo pongo. Pero yo no quiero que venga un profesor de letras a decirme, hija, o sea, estás desinformando, no estás poniendo información que sea veraz. Entonces trato como de ser muy respetuosa porque yo siento que si bien es un hobby, es muy fácil desinformar en esta era. Eh, Entonces, en la cuenta reseñás, como bueno, uno de mis autores favoritos, que me imagino que debe ser también de los tuyos, Stephen King. Y bueno, también a un sí, autor que yo lo tengo que vivir, me entretiene, pero para los que escribimos, eh, por ahí si le buscas como un trabajo más narrativo, más literario, no es tan así, que es John Katzenbach. Eh, ¿Qué otros autores te gustan? hay muchos. Isabel Allende, autora que leo, Se traba un poco. Isabel tiene Allende, un vocabulario. no, se traba un poquito, ¿eh? A Isabel ver. Allende. Ah, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Siento que tiene como un vocabulario súper amplio, entonces me gusta mucho lo que ella hace. Como que no tengo autores favoritos, sino como que soy de leer muchos autores. El autor que más leo, y creo que se van a dar cuenta si van a leer al fin, es a King, que yo trato de leer 1 o 2 libros de King por mes, porque tiene más de 80 libros ese buen Sí, hombre, un entonces montón. uno Sí, como sí. que quiere ir conociéndolo más. Sí, yo tengo muchos y a mí me Pero con encanta los lo que demás hace King. autores, Por eso te voy a decir que vi muchas reseñas y muchas referencias a King en la cuenta y me gusta mucho King, así que buenísimo eso. Coincidimos en los gustos. Bueno, y bueno, hablando un poquito de lo que es la comunidad, ¿no? Hay un montón de cuentas. Quería preguntarte qué pensás de la comunidad lectora que hay en Instagram y qué cuentas te gustan a vos, si tenés que recomendar algunas. Eh, mira, de la comunidad siento que es muchas veces una comunidad muy positiva y que nos complementamos entre sí, pero muchas veces tenés que tener el eje muy bien puesto en tu cuenta y en las personas que te rodean y en tus amistades, porque muchas veces se dan situaciones feas, hay mucha gente, entre comillas, subida al pony, hay mucha gente que es muy nefasta, hay gente que roba contenido, entonces Ah, es mira. como que tenés que tratar de enfocarte en lo que vos estás haciendo
y en las personas que te rodean y en la pequeña comunidad que generas. Yo siempre digo que Literatos no es una cuenta que tiene seguidores, sino que es una comunidad lectora de 4.000 y pico personas que siempre nos juntamos y charlamos pero siempre tenés que estar como muy enfocado en lo que vos estás haciendo y en lo positivo, porque si no, fuiste, o sea, si te empezás a fijar en lo que es injusticias No, o bueno, cosas que te molestan, no es, sobre... es como la vida, ¿no? Lo mejor es ir por el lado optimista y no enroscarse y Exactamente. disfrutar de lo bueno. En cuanto a las cuentas buenas o las que a vos te gustan, ¿podrías nombrar alguna digamos, que te guste Y, mucho? sí, sí. Mira, la cuenta de Barbie de Chapter by Chapter Books es una de mis cuentas preferidas. Ella hace un contenido que es impecable, maneja mucho el tema de estadísticas y es una persona que tiene muchos seguidores y que si tiene información, ella la comparte y no se la deja para ella misma. Es una persona muy generosa. Después, otras cuentas que me gustan mucho es la de Flor, de Bob Wonderlands. Ella hace mucho trabajo con los autores independientes del país. Recomienda mucho cine, es una persona muy cinéfila y que tiene mucha idea. Después las cuentas de Brujita Lectora, ella, bueno, vos entrevistaste a Sí, Brujita, Isa. una genia, una Ella genia. tiene también una cuenta preciosa, es Sí. una persona tremendamente creativa, se ve Muy buena, reflejado en su muy contenido agradable y también. bueno, sí, sí. Y después dos cuentas más que también me gustan mucho son las cuentas de InBooks Blog y la de The Books and Brass y Me, que son dos cuentas muy diferentes entre sí, pero que hacen también contenido que me gustan un montón. Muy bueno, hay un par que Tengo nombraste que así no como conozco, mi... así que está bueno, después las voy a chusmear. Sí, Brujita Lectora siempre la recomiendo, es muy lindo lo que hace, ella es muy agradable, muy cordial, eh, pero voy a tomar, Y bueno, es una cuentas persona porque súper positiva. sí, sí, y bueno, por eso te digo, hay que ir por el lado Sí, positivo y bueno, la vida te encontrás de todo, ¿no? exactamente. Hablando un poquito de Sí. qué libros fueron los mejores más allá que ahora vas a leer un poquito, pero cuáles fueron los mejores libros que leíste en lo que va de este año tan particular, ¿no? Con pandemia, con este contexto raro. Mira, yo este año de pandemia me refugié mucho en los libros porque pasé muchos meses sin ver a mi novio, muchas veces sin ver a familia, amigos, entonces era leer, 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 leer el fin de semana, entre semana. Como libros que más me gustaron, el primero que puedo decir es Las Crónicas Sobrenaturales de Milena Crow. Es un libro de Mauro Croce y Elizabeth Balki, y es una historia... Ahí se trabó un poco, ¿eh? Está inestable la conexión. Por momentos anda bárbaro y por momentos se traba. A ver si engancha. Ahí va, Sí, anda, ahí va. anda. Otro de mis libros favoritos fue Joyland, de Stephen King. Sí, Siento que tiene mucha ambivalencia entre todo lo colorido que es muy Joyland y bueno. todo lo divertido y los puestos y demás, y esa oscuridad y lo paranormal. Siento que lo logró perfecto. Buenísimo, hay un equilibrio Fue, genial en este libro. fue de mis lecturas favoritas. Después, es que leí como 56 libros, no, no me vienen a la cabeza, pero, Está bien, bueno, pero pero bueno, esos dos libros siempre... Orgullo y Prejuicio también lo leí este año y fue impecable. sí. Eh, Era un clásico que venía posponiendo hacía muchísimo tiempo y que le tenía miedo. Yo no soy mucho de leer clásicos. Y fue un libro con el que me encontré y que me lo leí así y me encantó la historia. Entonces, ese libro también es uno de mis favoritos de este año. Belén, bueno, estoy hablando con Belén Humbert de la cuenta de Instagram literatos-bajo. Me gustaría si podés leer algún fragmento de ahí los libros que elegiste. Eh, ¿Puede ser? Sí, elegí dos. Dale, sí, sí, perfecto. Sí, 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 sí. El primero es un fragmento de unos libros dice, No sé, espera que se trabó, ¿eh? de No, existe con... a ver, vamos de vuelta, ¿Cómo? pero no se entiende. Ahora, a ver, ¿qué libro? Ahora, Sí, It, de Stephen King. perfecto, no se había escuchado. La cita dice, con distancia y trata de mantener la sonrisa.
Sintoniza un rock and roll en la radio y ve hacia toda la vida que existe con todo el valor que puedas reunir y todo lo que logres invocar. Sé leal, sé valiente, aguanta, el resto es oscuridad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Es una de mis citas favoritas. Gran libro. ¿Y qué otro libro elegiste? Persona normal, de Benito Taibo. Ese es un libro que leí el año pasado y que también me gustó muchísimo. La cita dice: las palabras han hecho revoluciones, puentes y caminos. Han logrado que la gente se enamore o se odie para siempre. Hay palabras grandes como monocotiledonia o gastroenterólogo y pequeñitas pero más poderosas como paz. Importantes como justicia, imprescindibles como vida, valiosas como sueño, muy poco significativas como dinero. Lo importante es cómo se usan y qué se quiere decir cuando se usan. Muy bueno, muy bueno. Me gustó, me gustó. Bueno, la de Edith ni hablar porque ese libro me encanta. Para finalizar, quería preguntarte qué objetivos y qué proyectos tenés con la cuenta. Si estás pensando sumar alguna sección, ¿cuál sería tu anhelo? Ahora se sumó una sección que es previsoria para este fin de año que nos tiene como locos a todos, que son recomendaciones de libros cortos para gente con poco tiempo, que son 4 posteos en principio, pero los fui como seleccionando un grupo de libros y bueno, los voy subiendo así como en posteos. También tengo el podcast, que es... Espérame, extrabo de vuelta. Podcast. el Domingo Literato. ¿Cómo se llama? Perdón, repetilo. Ahora se engancha, ahora se ve bien. La sección del Domingo Literato siempre es fija y siempre estoy como generando nuevo contenido. Y bueno, tengo muchas ganas de hablar de lo que es Instagram, de que por ahí muchas veces viste que no se entiende cuando supuestamente se cambia el algoritmo, que esto te ayuda, que aquello no te ayuda y qué sé yo. Entonces eso es algo a lo que también le quiero apuntar y como que quiero ponerme a investigar a ver cómo funciona, porque es la gran pregunta de todo el mundo, saber cómo funciona Instagram. Cuando sepas te voy a preguntar por privado que me digas cómo funciona el algoritmo. O me vas avisando cuándo varía, viste, que va cambiando y decís, bueno. Una semana te funciona una cosa. Sí, es terrible porque, bueno, de repente te acostumbras a una cosa y va para otro lado y decís, bueno, es terrible el algoritmo. Y bueno, y no se te escuchó bien, porque justo se trabó lo del podcast. Vos tenés un podcast. Tengo un podcast que los episodios se suben en Spotify y en YouTube. Se llama el Podcast de Literatos y estoy batallando un montón porque en casa somos 4 y cuando estamos todos se complica para grabar. Entonces es algo que tengo que grabar, sentarme a editar y con el tiempo del estudio por ahí se complica, pero le quiero poner como más pilas a eso. Y ahora en IGTV no había hecho nunca IGTVs y ya subí como 2. Y estoy haciendo blogs de lectura. El primer blog que hice fue leyendo El Resplandor. Así que ya lo tendría que subir la semana que viene, ese blog de lectura. Fue una lectura interesante. Es interesante. Más en este momento, ¿no? Que de encierro todo, es un libro que tiene mucho de eso, ¿no? Hay mucho de psicológico y bueno, un gran libro. Es tal cual. Y sí, de todo el mundo me decía que es un libro que a ellos les había encantado. Yo no había escuchado persona que me dijera que no había amado El Resplandor. Y a mí me gustó, pero siento que no es de esos libros que se van como a mi lista de favoritos de King. Bueno, no es de los, a mí yo me hice igual, no es de los favoritos, pero es un gran libro, obviamente que es más lento. Bueno, es muy, muy bueno. Creo que lo que mejor tiene es la construcción de los personajes y que el King ambiente, logra sí. que el Overlock sea como un protagonista más de la historia, como que le da su vida propia y como que convive con los personajes, entonces eso es impecable. Como eso, el hotel pasa a ser un personaje más. Exactamente. Belén, muchísimas gracias. Fue un placer para mí tenerte acá como invitada. Sigan la cuenta de Belén Humbert, es @literatos_, mil gracias. Y bueno, seguimos en contacto y fue un placer realmente. Realmente ha sido un placer. Así que muchas gracias. Perdón por la conexión no internet. En este momento le está pasando pudimos. El viento. Igual pudimos. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Chao, chao.